hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo culto de día domingo, dándole gracias a Dios por poder reunirnos, por poder estar nuevamente conectados, ¿cierto?, por este medio digital, y agradeciendo a Dios que a pesar de todas las situaciones que se están dando, siempre Él encuentra los medios para que su palabra llegue a cada uno de nosotros. Amén. Quiero saludarle a cada uno, deseando que el Señor haya estado con ustedes esta semana, que se encuentren muy bien, saludarle y desear que el Señor tome el control de todo lo que se va a hacer el día de hoy, que Él sea hablándonos, que Él sea entregándonos su palabra y que todo lo que se haga sea de bendición para nuestra vida. Para comenzar, voy a dar lectura a unos versículos del Salmo 105. Dice así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Amén. El Señor sea bendiciendo su palabra y sea el Señor bendiciendo el culto del día de hoy. Bienvenidos, hermanos, a este culto de día domingo.
Buenos días, mis queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Es una bendición el estar hoy acá con ustedes, Señor, y compartir un domingo más la palabra, Señor. Los invito a que busquen en sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amado Dios, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú, a pesar de estos momentos en que estamos pasando, Señor, yo me gozo, Señor, en ti, Señor, en cada momento, en poder orar cada día, cada momento, estar contigo, Señor, porque yo sé, Señor, que tú, a pesar de todo esto, Señor, estás con nosotros, Señor, a pesar de que en algunos hogares, Señor, hay hermanos que están pasando por dificultades, Señor, pero yo sé, Señor, que tú estás con cada uno de ellos, Señor, y yo te doy gracias, Señor, porque tú nos levantas, Señor, porque nosotros sabemos, Señor, y creemos, Señor, y tenemos la fe, Señor, en que tú, Señor, nos levantarás y levantarás a cada hermano, Señor, en la dinero, Señor, cualquier necesidad que estén pasando, Señor. Yo sé que tú, Señor, estás siempre con ellos, porque no ha faltado ni faltará, Señor, en nada en nuestros hogares, Señor, y en el hogar de nuestros hermanos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y yo me gozo, Señor, cada momento de mi vida, Señor, porque estos días para mí, para mi familia, Señor, hemos podido ver, Señor, que tú, Señor, estás en cada momento, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Yo me gozo, Señor, contigo, y yo te agradezco, Señor. Yo estoy completamente agradecida, Señor, porque tú, Señor, has sido bueno, Señor. Tú eres un Dios de amor, Señor. Tú eres un Dios que provee, Señor. Y doy gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pongo las manos, Señor, a mis hermanos, a mi familia, a toda la familia de esta iglesia, Señor, y que estés tú con cada uno de ellos. Todo esto te lo deposito en el nombre de tu Hijo amado. Amén.
Buenos días, hermanos, hermanas. Dios les bendiga a cada uno. Quiero invitarles a leer en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 en adelante. Pues quiero referirme hoy día a algunos aspectos en cuanto a la reforma protestante que se vivió en la historia del mundo a partir del 1517, ¿verdad?, cuando Lutero clava las 95 tesis allí en la puerta de la catedral en Alemania. Así que quiero leer este pasaje bíblico y luego hacer algunos alcances respecto de la reforma protestante. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Señor, te agradecemos por tu palabra. Queremos que ella nos ilumine, nos bendiga y podamos también pensar, Señor, en la importancia que hombres y mujeres han tenido en la historia para preservar la fe y tu palabra como autoridad máxima revelada de tu misma mente y de tu mismo corazón. Gracias te damos, Señor. Bendícenos a través de ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿sabe? Y estimados amigos, en el 1517, a finales de octubre, ahí en Alemania, aparece Martín Lutero, ¿verdad?, y clava 95 tesis como una protesta contra la práctica religiosa de aquel entonces, del abuso de poder, del abuso del papado, y cómo se había añadido y quitado las escrituras en la práctica de la iglesia en el día a día. Así que esta simple protesta de Lutero contra la iglesia de Roma cambió para siempre la iglesia y sobre todo la sociedad. Fueron 200 años y alcanzó este movimiento religioso a llegar hasta Norteamérica. Y con el afán, los protestantes, tanto Lutero, Calvino y otros, con el afán de que todos pudiesen comprender el alcance de las verdades fundamentales de la Biblia, lo importante que eran de volver a ellas, porque la iglesia se había desviado, y entonces la iglesia lo que había hecho había favorecido el sistema, la organización, y había dejado de lado al feligrés, a la persona, que era el depositario, ¿verdad?, en donde debía manifestarse el poder de Dios que cambia el corazón del hombre y de la mujer. Y con el fin de que todos entendiesen esto, comenzó a hacerse un resumen de las verdades teológicas de la Reforma, y son las que se conocen como las 5 solas. Y de esas vamos a platicar un poquito con la ayuda del Señor en este tiempo. Todo el contenido teológico se resumía en 5 frases o estas 5 solas, y las vamos a ver una a una y vamos a hacer algún alcance bíblico, para que de una manera sencilla todos comprendieran las verdades centrales del Evangelio y que estas verdades centrales tampoco eran negociables, ¿verdad?, porque eran las verdades centrales que hacen al hombre entender el Evangelio, que hacen al hombre comprender cuánto Dios ama al pecador y que hacen al hombre entender que la salvación solo se alcanza por la obra de Dios y no por buenas obras humanas. De tal manera entonces que estas 5 frases contundentes, llamadas las 5 solas, contienen la verdad del Evangelio y el plan de salvación para el hombre. La primera es solo escritura o solo la palabra. Y cuando uno lee 2 de Timoteo, ¿verdad?, ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y versículo 17, nos encontramos que la Biblia nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si la Biblia es nuestra máxima autoridad en materia de fe y de práctica, eso establece entonces que todo lo que realizamos como personas al interior de nuestras familias y en los diferentes actos religiosos como congregación tienen que emanar desde las Escrituras. De tal manera entonces, estimados hermanos, que se hace muy potente entonces el mensaje de Apocalipsis capítulo 22, donde añadir, ¿verdad?, o quitar a la palabra es totalmente condenado por Dios. Fíjese que hay un erudito y doctor en teología que él dijo esta frase: al distorsionar lo revelado, también distorsionamos a Dios. Y al distorsionar a Dios, entonces todo el mensaje también sufre daño. Este señor se llama Miguel Núñez, muy conocido en la actualidad, porque lo que está diciendo Apocalipsis en cuanto al quitar o añadir, está diciendo el Señor ahí: mi palabra me representa. No es que solamente está hablando de la revelación de Apocalipsis, porque Apocalipsis habla de Dios y trata del carácter de Dios como habla de Dios toda la Biblia, y trata del carácter de Dios toda la Biblia. Por eso entonces es que necesitamos hoy día, como pueblo de Dios, ¿verdad?, reverenciar la palabra, y a partir de esta reverencia a la palabra necesitamos entender que todo lo que hacemos como personas al interior de la familia y en nuestras congregaciones tiene que estar normado por la palabra del Señor, tiene que estar regido por la palabra de Dios. No hay otros elementos de donde sacamos el mensaje, no hay otro elemento. Lo que hacemos a veces es buscar información que nos ayude a dar a comprender la palabra, pero lo que estamos haciendo es predicar solo la palabra y nada más que la palabra. Por lo tanto, una de las cosas que a mí me llama la atención es cuando de pronto uno ve muchos predicadores o telepredicadores en donde se lee un versículo de la Biblia y luego se hace un discurso enorme, muy filosófico, y en donde no se recurre más a la Escritura. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos ayude a entender que solo la palabra es nuestra máxima autoridad y ella tiene que regir todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos. Otra de las solas, porque era la forma en que el mundo protestante, a partir de la Reforma, condensó las grandes verdades del Evangelio, tiene que ver con el solus Christus o el solo Cristo. Enfatizar la persona de Cristo el Señor. La salvación se encuentra solo en Cristo y solo a través de Cristo, ¿verdad?, podemos llegar a Dios. El hombre no puede alcanzar salvación ni puede llegar a Dios a través de otro medio. Es solo a través de Jesucristo el Señor. El pasaje de Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, la segunda sola es solo Cristo. El gran tema de la Biblia es Cristo. De tal manera que todo lo que hacemos tiene que realzar y poner en alto el nombre de Jesucristo el Señor, quien se hizo hombre y murió en la cruz para comprar, ¿verdad?, a precio de sangre, la salvación de todo hombre y de toda mujer que viene a Él por la fe. Entonces, Cristo es central en la Biblia. Y de hecho nos denominamos una corporación o una iglesia bibliocéntrica y cristocéntrica. Solo la palabra y solo Cristo el Señor. No hay otro medio de salvación.
Hechos dice, no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solo a través de Jesucristo. Lo cual nos pone de realza algo muy importante, hermanos amados, y es que nuestro mensaje es Cristo. Nuestra conversación la delinea el tema de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo el Señor. Nuestro mensaje es Jesucristo. De tal manera entonces que nos cabe preguntarnos si Cristo es central en lo que hacemos. Si Cristo es central en mi vida. Si Él es mi gran tema. Si Él es el Señor de mi vida. Si Cristo es central, entonces estoy en el camino, ¿verdad?, que me traza la palabra. Y que nos ayude el Señor, porque de pronto el mensaje se diluye, hoy día se hace muy licuado, y el nombre de Cristo y el hecho de alcanzar salvación solo a través de Cristo, de pronto es dejado de lado. Por lo tanto, una cosa importante hoy día es poder recuperar esto, ¿verdad? La centralidad de Cristo en nuestro mensaje, la centralidad de Cristo en nuestra enseñanza, la centralidad de Cristo en el mensaje de salvación. No una oferta y una baratija que vengas y que todo se arreglará, porque a veces lo que menos pasa es que todo se arregla. Entonces caemos en una prueba y luego en otra, cuando ya somos de Cristo y cuando ya hemos alcanzado salvación a través del nombre de Cristo. Por lo tanto, esta segunda sola, solo Cristo, es fundamental, es una verdad fundamental del Evangelio. No hay otro nombre, no hay otro medio de salvación, solo Jesucristo, el Señor. Una tercera sola tiene que ver con sola gratia, o solo por la gracia. Y ahí quisiera compartir con ustedes Efesios capítulo 2, versículo 8, en donde encontramos un pasaje bíblico conocidísimo de Efesios, capítulo 2, versículo 8, ¿verdad? Usted lo conoce bien, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, lo que está enfatizando la Escritura y lo que enfatiza esta tercera sola gratia o solo por gracia, es que, en primer lugar, amados, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. No se compra, no se obtiene por algún medio humano. No, la salvación es un regalo de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, porque es Dios quien sale a nuestro encuentro. Fíjese que la conversión de Saulo me ha hecho pensar en estos días, mientras apuntaba algunas cosas acá, me ha hecho pensar que la salvación, o cómo Saulo se encuentra con Cristo, ejemplifica muy bien que solo por gracia somos salvos. Pablo no estaba buscando a Dios, Pablo no estaba buscando a Cristo, Pablo estaba buscando a los cristianos para maltratarlos y encarcelarlos. Y en su ignorancia, y él dice habiendo estado en otro tiempo en ignorancia, y en su ignorancia de la fe y de Dios y de su carácter, él estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Por lo tanto, él no estaba buscando a Cristo, no estaba buscando a Dios, él no estaba buscando salvación en Dios. Es Cristo quien sale a su encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando en realidad eran los hermanos a quien persigue. Nos encontramos ahora, amados hermanos, con una cuarta sola, que es Soli Deo Gloria, y que quiere decir solo la gloria a Dios. Entonces establece esta cuarta sola, o esta cuarta verdad, este cuarto resumen de una verdad cristiana desde la Escritura, es que el único propósito entonces del creyente es glorificar a Dios, es honrar a Dios, es honrar su nombre.
Cuando uno lee 1 Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tiene que ver que el creyente, el hijo, la hija de Dios, en lo que cree, en lo que dice y en lo que hace, tiene que darle la gloria, la honra y reverenciar el nombre del Señor en su conducta. Entonces el pasaje 1 Pedro 2:9 contiene un elemento sumamente importante que tiene que ver, ¿verdad?, con esta virtud y esta obra de Dios en nosotros, que tiene que ver con la santidad del creyente, porque la única manera que el creyente honre y glorifique a Dios es que cada día sea más consciente de su vida de pecado y entonces deje obrar al Espíritu Santo para ser perfeccionado, recibir cada día esta santidad práctica de ir siendo restaurados, ¿verdad?, y mejorados por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, de tal manera entonces que en todo lo que digamos, en todo lo que hagamos, en nuestra conducta, en cómo nos conducimos por la vida, todo lo que hacemos tiene que honrar y glorificar al Señor, tiene que exaltar el nombre de Dios. Soli Deo Gloria, solo la gloria al Señor. Entonces esto tiene que ver mucho también con lo que hacemos para Dios. Yo siento que a veces se extrapola este sentido de excelencia. Percibo a veces en mi corazón pastoral que esta idea de excelencia a veces está solo desde el lado técnico. Que la excelencia en el sermón sea claro, sea esto, lo otro, que la música sea excelente, que el sonido sea excelente, que todo sea excelente, pero ¿y qué del carácter del que predica? ¿Qué del carácter y vida de santidad del músico? ¿Qué del carácter y vida de santidad del líder cristiano, de la líder cristiano? ¿Cuál es la excelencia en el ámbito de la conducta, del proceder? ¿Cuál es el llamado a la excelencia? Y el llamado a la excelencia es vivir en santidad, porque nuestra vida debe honrar y glorificar a Dios. Solo a Dios la gloria en todo lo que hacemos. Y siento que a veces la excelencia, la responsabilidad se transforman en un asunto como que esto es todo lo que hay que hacer. Que este es el cuidado que tenemos que tener. Entonces yo puedo tener un excelente músico, pero puede ser adúltero. Puedo tener un tremendo maestro de la Biblia y puede ser un pendenciero, mentiroso, chismoso. Entonces, cuando habla de esto, de darle toda la gloria a Dios, tiene que ver justamente con la conducta del creyente, tiene que ver con su carácter y de la obra del Espíritu Santo y cómo está siendo perfeccionado y de su vida de santidad. Todo es para la gloria del Señor. Y el Señor nos ayude, porque ahí todos tenemos que hacer un mea culpa y un análisis. Entonces la gran pregunta que tenemos que hacer no es si todo lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, cómo estamos obrando, hasta cómo nos estamos vistiendo, si realmente está glorificando y honrando el nombre del Señor. Pero este es el llamado de esta sola, soli Deo Gloria, solo la gloria a Dios. Los grandes hombres de Dios son grandes porque esto es lo central en su vida. Viven para darle la gloria a Dios. Viven para honrar y glorificar el nombre de Dios. Viven cada día tan cerca de Cristo, tan unidos a Cristo, que evidencian
un estilo de vida y una santidad en sus vidas que no dejan lugar a dudas. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Una última sola es esta. No olvidemos que en latín, solo fide, solo por la fe, solo por la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, Cristo el Señor. Cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Romanos 3:28 dice de la siguiente manera: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El dilema de aquí sabemos que era entre judíos y gentiles, y tiene que ver con este corazón nacionalista de los judíos, ¿no? Que parece ser que la fe era solo para ellos, por eso dejaron de predicar, por eso el evangelio por muchas generaciones se mantuvo aislado, anclado, hasta que Dios comenzó a esparcir a los creyentes y vinieron las persecuciones. Entonces comenzaron todos a salir e iban predicando, dice Hechos, la palabra del Señor, el mensaje de Cristo, la salvación solo por la fe, que somos justificados solo por la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando usted y yo ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, Cristo el Señor, allí en la cruz del Calvario, y entendemos el acto de Cristo en la cruz. Lo que hace necesariamente, de acuerdo a lo que dice Romanos 3:28, que el hombre es justificado no por obras, sino por la fe, ¿verdad?, depositada en la persona y en la obra de Cristo el Señor. Queda entonces totalmente excluida toda obra humana, toda intención humana para alcanzar a Dios. Es insuficiente. El hombre y la mujer tienen que poner su fe y su confianza en Cristo y en la obra de Cristo en la cruz. No hay otra forma para alcanzar salvación. Así que al concluir las 5 solas, y las quiero reiterar, sola Escritura, solo la palabra, como verdad máxima de autoridad, de fe y de práctica. Solus Christus, solo Cristo. La salvación solo se encuentra a través en Cristo. Solo gratia, solo por gracia. La salvación es un regalo, es un regalo de Dios. Es inmerecido para el hombre. Es solo de gracia, es un amor inmerecido que Dios nos bendice y nos salva a través de Cristo. Solo Deo Gloria, solo para la gloria de Dios. Usted y yo tenemos un único propósito en la vida cristiana: vivir, hablar, si se quiere vestirnos. En todo lo que hacemos debemos hacerlo y debemos vivir para dar la gloria y la honra al Señor. Y la última, solo fide, solo por la fe. La salvación se alcanza solo por la fe en aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que, estimados hermanos y amigos, la Reforma Protestante nace como una respuesta al abuso, a agregarle y quitarle a la palabra, a colocar a los feligreses en la ignorancia máxima. La Reforma nace como una protesta a lo que la Iglesia en aquel entonces estaba haciendo. Y yo resumiría en 2 cosas. Lo importante para la Iglesia antes de la Reforma era la organización. Le importaba la organización, la estructura y el poder. Y olvidaron a Dios.
olvidaron la palabra y se olvidaron del pecador, de la necesidad que el hombre y la mujer tienen de Dios y de salvación. Que nos ayude el Señor para que hoy, como iglesia en el siglo XXI, tengamos los mismos cuidados y que no permita el Señor que el poder, la estructura y la organización tomen más realce y más importancia que el pecador perdido, sin Dios, sin esperanza. Que nos ayude el Señor a ser una iglesia que vive para la honra y la gloria de Dios y que muestra el amor y la misericordia de Cristo. Deseo de todo corazón que al recordar estas 5 solas o estas 5 grandes verdades del Evangelio nos ayuden, hermanos, a evaluar nuestra propia vida, nuestra vida de iglesia, nuestra organización y los énfasis que tenemos también en forma personal o familiar. Que el Señor nos guíe y nos dirija a ser una iglesia centrada en Cristo, sentada en la palabra, y que Cristo sea finalmente siempre el mensaje que resulta en todo lo que hacemos. Que el Señor nos dirija y nos ayude, que cada uno de nosotros pueda en este tiempo mirar con mucho cuidado lo que estamos haciendo, mirar con mucho cuidado la preocupación. ¿Qué es lo que nos preocupa hoy día? ¿Nos preocupa Cristo? ¿Nos preocupa darle la gloria a Cristo? ¿Tiene la palabra un lugar central en nuestra fe, en nuestra práctica? Que Dios nos ayude a responder estas y muchas preguntas más para no cometer los errores de las generaciones pasadas. Que Dios nos bendiga a todos. Deseo un abrazo grande a todos y la bendición del Señor. Bien, hermanos, así concluye nuestro culto de hoy. Darle las gracias porque pudieron estar conectados, porque pudieron estar escuchando la palabra del Señor, y desear que el Señor les bendiga durante toda esta semana y que pronto nos podamos volver a ver y podamos reunirnos nuevamente en nuestro templo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte para todos. Bendiciones.